Estás escuchando el podcast de los sistemas de gestión. El podcast de los sistemas de gestión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser su anfitrión para este episodio y directamente me siento también ya muy contento y sobre todo muy entusiasmado de volver a tomar las grabaciones y sobre todo por las personas que me acompañan hoy en la mesa de los auditados para poderles dar a conocer ya referencias y sobre todo muchas experiencias en referencia al tema que hemos escogido para el día de hoy. Entonces, si les parece muy bien, también los invitamos a que puedan revisar todo nuestro contenido en redes sociales en referencia a todos los temas de auditoría que hemos preparado para ustedes. Entonces, ¿les parece bien si entramos en contexto? Vamos a iniciar. Uno de los primeros cuestionamientos que tiene una organización que requiere una certificación es saber el costo y el tiempo que durará el proceso de auditoría. Y para esto se ve en la necesidad de cotizar el servicio. Una vez con la cotización surgen otros cuestionamientos del proceso, que pudieran ser: ¿por qué se me asigna este tiempo para la ejecución de la auditoría? ¿Cómo es que el organismo de certificación determina el tiempo de auditoría? ¿Es justo este tiempo? ¿En qué se basa el organismo para determinar el cálculo de este tiempo? ¿El cálculo de tiempo se encuentra normado o es un criterio directamente del organismo de certificación? Y precisamente para tratar de dar respuesta a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo compartir experiencias y conocimientos, tenemos ya en la mesa de los auditados a nuestros invitados y tenemos directamente también este tema que ves directamente es cómo cotizar tu auditoría de certificación. Y me siento honrado de tener el día de hoy a dos invitados muy importantes del área de ventas para que pues precisamente ustedes tengan de la mano de los expertos técnicos la información correspondiente. El día de hoy se encuentra conmigo Fabiola Flores, que es una ejecutiva comercial de Global Standard. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Hola, Lalo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y se encuentra también con nosotros nuestro director ejecutivo directamente de comercial, que es Robert Gaitán. ¿Cómo estás, Robert? Gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Eduardo, por la invitación de participar en este podcast y ojalá podamos abonar a temas que le sirvan al público. Y sobre todo con un tema que, bueno, muchos de nuestros clientes y sobre todo personas que quieren una certificación, pues empiezan como en este paso de quiero una cotización de una certificación y sobre todo pues ustedes, que es su día a día, pues esperemos que nos puedan dar esa información y resolver dudas y dar una orientación a quien nos está escuchando. Así es, normalmente las empresas desconocen de dónde proceden, de dónde salen los tiempos de auditoría y bueno, vamos a tratar de aclarar. Vamos a hablar de ello, pero pues directamente para que pues los puedan conocer un poco más, tanto a Fabi y a ti, Robert. ¿Se podrían presentar, Fabi? Adelante. Sí. ¿Nos podrías decir tu nombre, directamente cuáles son los estándares que tú pues vendes o cuál es tu participación directamente aquí en Global y tus años de experiencia? Sí, claro. Gracias, Lalo. Mira, justo ya voy a cumplir 6 años aquí en Global Standard. Siempre he estado en el área comercial y justamente pues inicié como apoyando al vendedor, pero ahora ya soy parte de ventas y estoy como siendo ejecutiva comercial. Ok, perfecto. Robert. Bueno, Lalo, la verdad es que yo sí traigo en Global Standard alrededor de 16 años y bueno, al principio llevando la parte comercial, ejecutando auditorías, también estuve practicando un poco de auditorías, pero mi ejercicio ha sido prácticamente en pura área comercial, atendiendo clientes. Entonces, ojalá podamos transmitir algo que les genere valor a las empresas. Estamos seguros que sí, y sobre todo por ahí te traes el dato, Fabi, que no lo dijiste, no lo compartiste, pero ¿cuántos estándares son los que comercializas, tanto en la parte de certificación como en la parte de cursos? Sí, mira, de hecho, tenemos 38 certificaciones o estándares para certificar y dentro de esos 38, 18 ya estamos acreditados ante las entes internacionales como ESANAP y EMA y alrededor de 124 productos de cursos son los que comercializamos aquí en Global Standard. Entonces, tu día a día es directamente las ventas, el acercarse con lo que serían los clientes y poderles dar esta información para poder dar cotizaciones y cerrar la parte del servicio de certificación y también de cursos. Así es. Normalmente, como decía Fabiola, nosotros en la mayoría de las normas que certificamos tenemos la capacitación. Adicional de estas normas y de los cursos, pues también tratamos de capacitar a los empleados o trabajadores de las organizaciones en todos estos estándares para que a la vez sirva como apoyo para cuando vayamos a hacer el ejercicio de auditoría, el personal ya tenga más dominio y conocimiento de lo que estamos auditando. Pues muy bien, entonces pues ustedes ya los escucharon, ya los conocieron, entonces estamos en buenas manos para poder directamente
de entrar de lleno a este tema de cómo cotizar directamente tu certificación. ¿Les parece que iniciemos? Sí, adelante. Adelante, Pues vamos para allá. Te invitamos a que seas parte de la mesa de los auditados. Participa con nosotros en nuestro siguiente capítulo. ¿Cuándo se emite mi certificado? Porque me urge. Mándanos tus comentarios o tus preguntas a nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, ahora X o LinkedIn. Que nos cuenten los expertos. Para los procesos de certificación, ¿existen reglas o criterios establecidos para poder cotizar y determinar el tiempo de la auditoría? ¿O esto queda directamente abierto al organismo de certificación? Creo que es una de las preguntas más comunes que hacen los clientes. ¿Cuánto me va a durar la auditoría? ¿Y en base a qué te guías o es tu criterio para dar el tiempo de auditoría? Fabi. Pues mira, de hecho sí, básicamente la pregunta también la hacen los clientes mismos porque pues ellos vienen con nosotros, se acercan con nosotros para poderles orientar acerca de este tema. Y pues claro, nosotros no podemos o no determinamos los días de auditoría porque tenemos unos documentos en donde nos basamos, como en el caso de calidad, de ambiental y de 45, pues nos basamos en los documentos mandatorios. Y pues para la parte de inocuidad también ellos cada esquema maneja particulares y pues en el caso de inocuidad nos basamos también en la parte de la ISO 22003. Es decir, no queda criterio del organismo de certificación. Existen este tipo de documentos guías que dan a conocer cómo se va a calcular el tiempo de auditoría. Exacto. ¿Nos sí. ayudas a complementar esta pregunta, Robert? Sí, como dice Fabiola, los tiempos normalmente, eso no los determina el organismo de certificación. Normalmente son, cada norma que se certifica trae una directriz y reglas a determinar y hay ciertas características para poder determinar esos tiempos y las normas que practica Fabiola, los documentos mandatorios, nos guían y nos dan las tablas para poder asignar los tiempos de auditoría. Esas son las famosas tablas que pues ustedes utilizan con los clientes para poder hacer el cálculo y que pues obviamente el cliente a lo mejor no tiene acceso a esas tablas o sí las puede tener directamente acceso, que eso también es importante porque lo dicen, oye, parece que me estás cotizando a ciegas. ¿De dónde sacas esa referencia? ¿Están publicadas estas tablas? ¿No todas o en su totalidad? Bueno, hay algunas tablas que sí, por supuesto, las tablas, los documentos mandatorios de la IAEP, que es el organismo, el foro responsable de las acreditadoras, ellos son los que determinan esos tiempos, pero hay otros tipos de normas que tienen sus propias tablas y guías, y esas son las que nos rigen a los organismos de certificación. Realmente, todas estas normas certificables, los tiempos no los asigna el organismo de certificación, no los decide el organismo de certificación, sino que hay una guía y en función de características en cada norma es como se determinan esas tablas. Y por supuesto, hay unas que están al alcance de los clientes. Ellos pueden ingresar, pueden bajarlas, comprarlas, porque hay algunas que se tienen que comprar, otras simplemente las pueden consultar y ahí está clara la información. Y sobre todo es algo muy importante que los clientes y sobre todo aquello que quiere una cotización en referencia a una certificación, pues al final estamos estandarizando procesos. Es decir, el proceso de auditoría se estandariza a nivel global y no nos podemos saltar estas reglas. Por eso existen estas tablas para poder establecerlo y que no queda al criterio del organismo de certificación. El organismo de certificación tiene que cumplir con estos criterios para poder hacer este cálculo. Y bueno, dentro de este cálculo, ¿qué es lo que necesitan las organizaciones proporcionarle al organismo de certificación para poder realizar ese cálculo de auditoría en referencia a la información? ¿Cuál es la información más común que ustedes le solicitan a las organizaciones para poder ya tener una cotización? Prácticamente o la base para poder nosotros cotizarles es conocer el alcance, que va a ser qué productos o qué servicios van a certificar, la parte de los empleados, cuántos empleados manejan. Y pues también esto nos va a determinar, dependiendo de los productos, la complejidad de la organización, el nivel de riesgo. Ya dependiendo del estándar, nosotros tenemos que determinar el nivel de riesgo que maneja la organización. Entonces son datos como muy importantes que necesitamos conocer. Si tiene más sitios, son todos estos datos como en un cuestionario que nosotros manejamos para poder conocer la información. Ok. Sí, normalmente lo básico, lo primero que tú necesitas para despedir una cotización son los datos de la organización, ¿no? Una organización, su nombre, dirección, contacto, toda la información, los datos de la organización. Y posterior a esto, por supuesto, ya vienen lo que son los empleados, porque las tablas normalmente se basan al rango de empleados que maneja la organización y dependiendo del alcance.
El alcance va en función de lo que quiere incluir dentro de la certificación. La organización puede tener un scope de dedicarse a varias funciones, pero el alcance que va a determinar dentro de su sistema es importantísimo conocerlo para poder realizar la propuesta. Sí. ¿Y se puede cotizar solamente un sitio? ¿Se pueden cotizar varios sitios? Porque luego, pues, a veces las organizaciones dicen, oye, yo estoy preparado tengo, por ejemplo, 2 lugares de producción. En uno sé que me puedo certificar, en el otro todavía no estoy tan preparado. ¿Puede dividirse o puede haber una auditoría donde se incluya los 2 sitios? ¿Esto también es posible? Sí, hay forma, hay un documento, de los mismos documentos mandatorios, un documento guía que te ayuda a establecer las reglas para determinar y detectar cuando una organización se puede certificar dentro de un mismo sistema como un esquema multisitio. Igual hay otro documento que también te ayuda para cuando la organización tiene varias normas que quiere certificar, que es un multiestándar que le llamamos nosotros. También hay un documento mandatorio que te lleva la guía y que te da las directrices de qué aplica, ¿no? Habrá algunas organizaciones que quisieran meter varios sitios, pero no está dentro de las políticas o reglas establecidas en estos documentos, pues desafortunadamente no se podría llevar. Es decir, hay ciertos estándares que no permiten que haya auditorías multisitio y hay otros que sí lo permiten como tal. Sí, inclusive pues esto ya lo determina también el cliente, ¿no? Si realmente ellos ya se encuentran preparados para meter o tener varios sitios en el mismo alcance, lo puede realizar. Eso, digo, independientemente de la cotización, pues sí tendrían que determinarlo previamente el cliente para poder nosotros apoyarlos en esta parte, sí. Es correcto. Sin embargo, como lo preguntabas, Eduardo, sí, hay algunas normas que de plano no te permiten el esquema multisitio, ¿no? Hablamos un FSSC, la certificación es por planta, a no ser que tenga algún proceso que soporte, que esté en la misma parque industrial, que es una bodega que lleva un proceso complementario, entonces se podría incluir, pero el resto no permite multisitio. Entonces, toda cotización siempre va a estar dada también en función de las reglas del estándar y las tablas para poderlo calcular. Así es, y hay unas categorías específicas que sí te permiten poder meter varios sitios y adicional para poder realizar un muestreo va en función de características de arriba de 22 sitios, por decir algo. Y esto es importante y sobre todo para todos aquellos que nos están escuchando, porque yo sé de buena fuente por parte de ustedes que pues hay organizaciones que dicen, oye, pero a mí dime cuánto me va a costar. Es una planta. Pero pues requerimos más información. Precisamente por eso la intención de poderles hacer esta pregunta es que no podemos dar solamente un número. Tenemos que conocer información más allá, que obviamente es necesaria, porque tú hablabas también, Fabi, de lo que sería el riesgo. No Sí. solamente es irte a la tabla y decir, porque pues la tabla ahorita vamos a hablar que es pública. Hoy tengo tal número de empleados y me tocaría tantos días. No, hay una función del riesgo que pues todas normas ISO, pues vamos hacia allá, donde pues ustedes como organismo de certificación tienen que considerar otros aspectos de los que ya nos hablaron un poquito, pero podrían ahondar un poquito ahí. ¿Qué pudiera aumentar el tiempo del costo de una certificación más allá de lo que pudiera estar en la tabla? Sí, de hecho, mira, Lalo, hay diferentes, bueno, dependiendo del esquema, son los niveles de riesgo y los aumentos que tenemos que realizar. En el caso de nuevo, te pongo un ejemplo, si llegaran a tener procesos subcontratados que impacten en el alcance del servicio, tenemos que aumentar el tiempo. Si necesitan o si tienen algún sitio temporal, también tenemos que aumentar tiempo. Entonces, dependiendo del esquema, es lo que nos dictamina cuánto tiempo de incremento le tenemos que realizar. La parte de inocuidad, pues también la complejidad, si son demasiados productos, pues para que el auditor tenga el tiempo de hacer la revisión, pues necesitaría más tiempo. Entonces, eso también nos tendría que proporcionar el cliente la información. Así es. Y bueno, y también hablando de riesgos, pues yo también lo veo y ustedes me aclararán que ustedes son los expertos. No es lo mismo dar un servicio en una oficina que a lo mejor hacer la actividad de minería, hacer la actividad de construcción con metales o fundición. Entonces también eso se considera como parte de los procesos y ahí hablamos directamente de ese cálculo del riesgo. Es correcto. Justamente, y abonando a lo que decía Fabiola, tú decías al principio, oye, llega un cliente y te pide, ya quiero una propuesta, dime cuánto me va a costar. Ahorita lo que necesito es saber cuánto, porque la dirección me está pidiendo que le dé números, ¿no? Pero el error que puede uno cometer es irse a la tabla y dice, son 5 días, 10 días, pues por tanto el costo ya independiente por cada organismo de certificación, pero los tiempos es importante. Aquí las variables vienen siendo
los incrementos o decrementos de tiempos que pudiera afectar para la certificación, que es donde necesitas complementar la información para poder realizar una propuesta oficial. Sin embargo, como hablamos por ahí en modo comercial, propuestas en borradores, simplemente te basas a las tablas oficiales que te dan y sacas un número X, ¿no? Pero hay muchísimas variables que pueden incrementar los tiempos que, como les decíamos, los documentos mandatorios traen esas guías y te van llevando de la mano a qué empresa le puedes incrementar o a qué tipo de servicio les puedes incrementar. Porque hablamos, una minería pues es de riesgo alto, pero si se va a certificar en 14, en 45, pues son días altísimos. Si vas en 9,000, puede que no sean tan elevados. O una organización de servicios. Dice, oye, pero soy una organización de servicios, pero tiene muchas instalaciones a las cuales prestan los servicios, entonces hay que hacer un muestreo y hay que incrementar tiempo para poder trasladarse a los sitios a realizar las auditorías. Eso incrementa, por supuesto, los tiempos de auditoría. Entonces, por lo que tú me dices y sobre todo para que nos escuche, que hay que entender, no se vea como un producto que se vende generalizado. Al final, la cotización de una auditoría de certificación es un traje a la medida. Es correcto. Sí, es correcto. definitivamente. Definitivamente, porque también las organizaciones quizás ahorita quieren certificar 3 productos, pero después van a incrementar o van a agregar más productos. Entonces también esto nos estaría modificando los tiempos de auditoría al momento de hacer una revisión. Eso ya la pauta, el cliente totalmente son los que nos determinan. De hecho, es tan así, Eduardo, que hay empresas que tienen 10, 15, 20 plantas y cada planta la certificación de cada planta es muy propia, es un traje hecho a esa medida, porque sus condiciones, sus características son muy diferentes dependiendo del lugar donde se encuentre, dependiendo del tamaño de la misma organización, dependiendo también de las líneas de producción y los peligros, los riesgos adicionales. Entonces, eso puede afectar, incrementar o decrementar los tiempos que se le asignan para auditoría. Sí, la tecnología, el número de empleados, todo esto va a jugar a favor o en contra, porque no todo es en contra de lo que pudiera ser el cálculo. También se permiten algunos tipos de descuentos en lo que pudiera ser los cálculos. Es correcto. Sí. Bueno, adelante, Fabiola. Sí, fíjate que los descuentos, pues ya dependiendo de la organización, los clientes que ya conocemos su sistema, pues podemos aplicarle un descuento por conocer el nivel de madurez del sistema de gestión. Entonces, nos permiten algunos estándares poder hacer este descuento. La norma de inocuidad es un poco complicado, sí también te permite hacer descuentos, pero sobre todo porque necesitamos salvaguardar la inocuidad de los productos. Entonces, no es tan voluble como una ISO 9001, una 14001, pero sí, estos descuentos los podemos aplicar al momento de realizar la cotización. Sin embargo, abonando a esto, Eduardo, cabe mencionar que los descuentos también están controlados y estandarizados para todos los organismos. Exacto, no se puede dar o otorgar el descuento cuando a lo mejor el sistema va empezando. Es correcto. Mira, hay ciertas características que te marca y que te lleva la norma de la mano. Sin embargo, se necesita indagar. Por eso es tan importante la comunicación con el cliente e indagar el estatus en el que se encuentra la organización para poder determinar el traje a la medida del que hablábamos. Y segundo, de que si se está comparando con otras organizaciones, sea estandarizado. La única variable que pudiera haber serían los costos, pero en tiempos debería ser estandarizado. ¿Por qué? Porque no se permite, por ejemplo, en todas las normas no se permite un descuento arriba del 30%. Entonces, no puedo llegar a decir, es que la empresa X me aplicó el 50%, por cuanto todos sabemos que no está permitido. Y segundo, para poder llegar a ese 30% se tiene que justificar el por qué estás descontando X tiempos si no hay una evidencia clara, pues nosotros podemos caer en una no conformidad y eso afectaría, por supuesto, a la certificación del cliente. Que eso sería una de las preguntas importantes. ¿Qué pasaría si ustedes o nosotros como organismo de certificación no hacemos un cálculo adecuado del tiempo de una auditoría para una organización que nos lo solicita? Incluso es curioso porque pues nosotros también somos sometidos a auditorías externas por parte de las acreditadoras, en donde tenemos que comprobar que justamente los días de auditoría y la parte de pues sí, los tiempos que le determinamos al cliente se acorde a las tablas que nos manda o que nos rigen estas normas. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con esto porque podemos inclusive perder la acreditación y el cliente inclusive pues también la certificación.
O sea, nosotros en nuestro, quiere decir que en función del cálculo, nosotros tenemos la responsabilidad también del certificado del cliente. Si Justo. nosotros hacemos un mal trabajo, pues viene una no conformidad o incluso una penalización hacia nosotros, pero que repercute en el cliente directamente que tiene el certificado. Es correcto. Por ejemplo, nosotros en Global Standard tenemos muy clara la regla y la directriz de que no tenemos que quitar o aplicar tiempos que no corresponden. Y segundo, modificar, porque a esto se prestan, algunas organizaciones se prestan a esto de que en vez de utilizar o poner la información que está proveyendo el cliente, quitan empleados o quitan procesos o esto para disminuir los tiempos de auditoría para poder ganar el cliente. Pero en una evaluación que tengan por parte de la casa acreditadora, se evidencia esto, automáticamente queda suspendido el organismo de certificación y el cliente pierde su certificación. Entonces, nuestras reglas son claras y no ponemos en riesgo todos nuestros clientes por tratar de ganarnos uno de una forma errónea. Ok, eso es muy importante porque supongo que en su día a día a lo mejor ustedes se encuentran con cotizaciones que varían en días. El costo ya lo vimos, que eso pues ya dependerá de cada organismo de certificación en base a su servicio, pero es común que ustedes les digan, oye, pero a mí me está dando este organismo tanto tiempo y tú me elevas a tantos días. ¿A qué se debe esto o desde su experiencia o cuál sería la recomendación que le podrían dar directamente a que nos escuchan para poder consultar que su cálculo de tiempo está bien, obviamente establecido? Fíjate que aquí es donde ya entra nuestra chamba, nuestra tarea de poder tocar al cliente para poderlo orientar y justo hablar sobre este tema. Y nosotros somos muy transparentes con los clientes. Digo, el tema de los costos sí lo podemos negociar, pero el tema de los días, una vez que ya tenemos cotizado, porque pues también pasa por un proceso interno. Nosotros tenemos un proceso interno que es una aprobación técnica, que ellos nos aprueban las propuestas dependiendo los días que nosotros le cotizamos para evitar como esta confusión con el cliente, ¿no? Ahorita le decimos que son 5 días y ay, fíjate que nos equivocamos y realmente son 7. Entonces existe un filtro por parte del área comercial para poder conocer cuántos son los días que les corresponde. No, y tomando el punto que comentabas, Eduardo, sí, y me pasa seguido y más a tu servidor que como dirección se acercan para los ejecutivos para pedir una aprobación de un descuento o para poder nivelar o equilibrar los costos que le está presentando la competencia al prospecto. Sin embargo, aquí lo más crítico que hemos detectado es que sí hay organizaciones que definitivamente mandan tiempos muy por abajo de lo reglamentario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer y dejarle claro a los clientes es que cuando suceda esto, simple y sencillamente pidan claridad de los tiempos. ¿Por qué me estás saliendo a la mitad del % del costo de lo que me están cobrando los otros organismos? En tiempo. Exacto. En cálculo de tiempo. El costo, pues ahora sí, si el otro organismo lo quiere regalar o lo quiere donar, eso está indiscutible. Pero lo que son los tiempos, cuando haya mucha diferencia entre los organismos de certificación en tiempos, algo está mal. Y sobre todo por lo que hemos dicho, que al final la certificación depende de un cálculo estandarizado globalmente, que son acuerdos que se deberían de cumplir. Y creo que ahí nos faltó un poquito y yo me voy a atrever. Hablaban de las tablas que algunas estaban disponibles y esto es importante, están en el IAF, que es el International Accreditation Forum, que es el que regula también los procesos de certificación. Y a las acreditadoras. En conjunto con las acreditadoras. Y ahí ustedes como parte pública pueden entrar y están los documentos disponibles. Así es. Y es donde les decía, el cliente mismo puede, si tiene dudas, que aquí en Global Standard nosotros estamos para orientarlos también. Con toda la confianza los invitamos y que se acerquen a Global Standard. ¿Por qué? Porque nosotros sí los orientamos igual. Siempre, normalmente lo que hacemos es hacerles llegar este documento si tienen la duda de por qué lo tienen. Pero los invitamos a que no se queden con la palabra Global Standard, sino que ingresen a la plataforma donde pueden bajar las tablas, donde pueden darse cuenta y decir, es correcto lo que me están cotizando. Entonces, algún evento o alguna acción errónea están haciendo si le están dando tiempos por abajo. O solamente el tiempo de la tabla, ¿no? Porque pues también hay que leer, hay que informar a las personas que está la tabla, pero abajo hay una serie de instrucciones hacia nosotros que precisamente es lo que habla del riesgo. Exactamente, sí. Y sobre todo, pues, conocer que todos los organismos de certificación nos basamos en una norma que nos dictamina pues también la parte de las auditorías, ¿no? Que es la parte de 17021. Es correcto.
Entonces ahí eso pues queda claro, porque luego muchas veces también lo he sabido por parte, obviamente, de ustedes de primera mano. Hay organizaciones que son muy pequeñas que me dicen, oye, son muchos días y somos un proceso, ¿por qué me das tantos días? O organizaciones muy grandes que dicen, no, estás muy mal. Al final siempre se hace bajo este criterio el cálculo de tiempo. Así es, mira, hemos tenido clientes, te puedo decir que de 4 o 5 empleados en organizaciones chiquititas, pero me dicen, oye, pues, ¿qué van a venir a hacer acá 2 días de auditoría, no? O día y medio de auditoría. Sí, pues somos 5 personas. Es un escritorio, ¿no? Va a decir. Así es, me auditan en 1 hora y ya se pueden ir. Pues básicamente te diría eso, pero hay que recordarles a los clientes, yo normalmente el tema que abordo es que le digo, la norma es la misma norma para ustedes de 5 empleados como para una empresa de 10,000 empleados. Es la misma norma. Los requerimientos, los debes que tiene esa norma, tanto son aplicables aquí y auditables como son en cualquier empresa de X tamaño. Pero lo que varía viene siendo el tamaño y los empleados, los procesos. Entonces, ahí es, porque te puedo decir que tenemos clientes con 15, 20, hasta 30 días de auditoría, mientras que tenemos otro cliente con 1 día y medio de auditoría, ¿no? Pero sí, definitivamente la norma se audita tal cual para las 2 empresas. Así es. Y ahí yo les voy a decir una verdad como auditor, y sobre todo para también esas organizaciones que a veces tienen ese tipo de duda. A veces es más complicado auditar una organización que es muy pequeña, porque entre más empleados tienes, pues las responsabilidades se dividen. Ajá. Y tú tienes más personas que te pueden proveer de información. Cuando son empresas muy chiquitas, pues lamentablemente a lo mejor el sistema pues recae en 3, 4 personas, y auditar a una persona todo el día pues también es cansado, y vas a depender solamente del flujo de esa información de esas 2 o 3 personas, que al final pues eso también te demora en más tiempo para el proceso de auditoría. Entonces pues bueno, al final no es de que la auditoría se acabe en 1 hora o demás, necesitas el tiempo para poder revisar y hacer una inspección adecuada. Sí, y justo lo que comentas, Lalo, por ejemplo, pues hay empresas que son muy grandes y que nos sale en la cotización que tiene 20 días de auditoría. Entonces, los clientes nos preguntan, oye, ¿y van a estar aquí los 20 días de auditoría en nuestras instalaciones? Sí, es muy pesado. Entonces, aquí es donde ya también entra la parte del área de planeación para poder asignar un equipo de auditores, obviamente con la expertise, para que se pueda reducir este tiempo y puedan poder hacer la auditoría pues un poco más corta. Y de hecho me ganaste la pregunta porque era eso. Ok, ¿cómo se traduce ya el cálculo de tiempo en días en la ejecución de la auditoría? Tú ahorita me hablabas de 20 días, pero eso ¿cómo se ve reflejado ya directamente en el proceso de auditoría? Mira, hablábamos de los tiempos. Los días de auditoría va en función del tamaño de la organización, pero la ejecución va de acuerdo a horas por hombre. Entonces, un día es un auditor. Entonces, si una organización, hablemos de una organización grande que son de, pongámosle, 15 días de auditoría, no significa que vamos a mandar a un auditor 15 días a la organización. Porque, pues, primero, muy no pesado. creo que haya una organización que quiera tener a alguien ser auditado por 15 días. Y segundo, las organizaciones lo que quieren es una auditoría rápida y que les entregues un resultado. Entonces, normalmente el área, como hablaba Fabiola, tenemos un área de planeación que ellos se encargan de planificar esta auditoría y de gestionar con los auditores, con las competencias que tienen, para mandar un equipo. Y, por ejemplo, si hablamos de una empresa de 15 días de auditoría, pueden mandar 5 auditores y en 3 días terminan la auditoría. No significa de que vamos a quitar tiempo, sino que 3 auditores van a estar auditando 5 días y eso me hacen los 15 días para auditoría de la empresa, lo cual cada día de auditor se refleja en 8 horas efectivas de auditoría. Sí. Perdón, Fabi. No, y sobre todo también que los clientes conozcan que las horas efectivas, como bien lo comenta Robert, las 8 horas, pues no estamos contemplando el tema de la comida, los traslados. Entonces son 8 horas efectivas estando los auditores en la planta haciendo todo el proceso de auditoría. El proceso de auditoría Sí. como tal. Eso es muy importante, y sobre todo, como ustedes lo dicen, ahí también hay una explicación indirecta de por qué a veces puede ir a una organización un solo auditor, que a lo mejor estás hablando de 1, 2, hasta 5 días que pudieras llegarlo a hacer, pero en otras recibes un equipo auditor. ¿Por qué? Por el número de días calculados donde pues obviamente se tiene que hacer el proceso, porque también hay reglas que hay que cubrir. Si la organización no trabaja fines de semana, la auditoría no se puede cortar. No, y déjame decirte, Eduardo, que ha habido organizaciones que me dicen, ¿sabes qué? Son 6 días de auditoría.
¿sabes qué? No, yo solamente puedo aceptarte 4 días con 2 auditores. O 3 días, o sea, 3 días con 2 auditores, ¿no? Ujú. Yo digo, bueno, ahí hacemos los 6 días. Pero cuando te dicen, solamente te acepto un auditor 3 días, no sé, hágale como sea, entonces es cuando tienen el desconocimiento que hay reglas que nos rigen a nosotros, que no podemos brincarlas. Entonces, sí o sí, se tiene que hacer, en el peor de los casos es negarle el servicio al cliente, porque no puedo brincar o violar las políticas y reglas que me pueden poner en riesgo la acreditación y la certificación de todos los demás clientes. Sí, lo que está reflejado en la cotización, que es el tema que nos atañe ahorita, es lo que se tiene que ejecutar de auditoría. No podemos recortar el tiempo como tal. Y tú como auditor lo sabes, Eduardo, que esos días se reflejan en el plan de auditoría que recibe el cliente. Entonces, las horas de la auditoría están reflejadas en esos planes y ahí es donde pueden verificar los tiempos que se fueron asignados para la auditoría. Así es. Y bueno, pues esto es muy importante, sobre todo para que, pues obviamente, quien nos escuche, pues y que necesite una cotización o que ya tiene una cotización, también la interprete de manera adecuada. Y como ustedes lo dijeron, si tienen alguna duda, pues ustedes son parte del proceso para guiar a quien quiere una cotización al respecto. Sí, invitamos a los clientes que sientan la confianza de preguntar pues todo lo que tengan de dudas respecto a sus cotizaciones, porque hay clientes que nada más se van por el más económico, el de menos días, pero que conozcan la importancia que es que los días sean correctos a lo que nos mandan los documentos, ¿no? Las tablas de cotización. Así es. Normalmente yo le digo a los clientes, Eduardo, los tiempos asignados para la certificación son muy mínimos para lo que conlleva un sistema de gestión. Y si un sistema de gestión, la organización lo está implementando y está pagando por ello, debería ser esa herramienta que les va a ayudar. Entonces yo siempre les digo, los días de auditoría que nosotros te vamos a hacer es un muestreo muy sencillo de todos, donde vamos a tomar una muestra y le vamos a hacer el recorrido a toda tu organización, todos los procesos dentro del alcance, pero asimismo les digo, deberían de hacer sus auditorías internas con mucho más estricticidad y por supuesto, van a necesitar el doble, el triple, el tiempo que se hace una auditoría externa, que son las que hacemos nosotros. Así es. Y sobre todo también para aquellos que pues obviamente están escuchándonos y sobre todo conociendo al respecto, les somos muy sinceros en esta parte. Al final, cuando ustedes están cotizando, pues tú hablabas de que hay una revisión interna. Las normas a nosotros nos exigen que toda cotización sea revisada para que se garantice el tiempo en referencia a la cotización. Es decir, nos obliga a tener un punto de control ahí. Para que no nos equivoquemos y que esto no se vaya a ver reflejado en una negación del certificado hacia el cliente o que no se emita el certificado como tal. Exacto. La cotización es un proceso crítico dentro de lo que es un organismo de certificación para poder dar el tiempo adecuado de auditoría. Sí, exacto. Y de hecho, pues la idea es que la certificación les genere un valor, ¿no? Al cliente, que les genere este valor de hallazgos. No vamos con la intención, o el auditor no va con la intención de levantar no conformidades, sino que áreas de oportunidad para que puedan mejorar sus procesos. Y pues también nosotros en esta parte de la revisión técnica, pues asegurarle que el auditor que les vamos a mandar tiene las competencias en el giro y tiene la experiencia para poderles abonar esta parte de mejora a la organización. Así es. Adicional, pues lo podemos decir, Global Standard, adicional de ser un organismo de certificación, nosotros también estamos certificados en ISO 9000. Entonces vivimos lo que viven los clientes. Entonces los tiempos que nos asignan de auditoría pues son los mismos tiempos que nosotros tenemos que asignar a los clientes en la misma tabla que nos basamos. Entonces, adicional a que decimos, asignamos un tiempo para ejecutar la auditoría, también se hacen auditorías witness, donde la casa acreditadora va con el equipo auditor y verifica de que los tiempos asignados por el área comercial de Global Standard pues se estén realizando en forma y en tiempo, ¿no? Entonces, no hay forma o tal vez hay las formas pero el día que te verifiquen y validen que los tiempos no son los correctos, pues ya entras en suspensiones, entran con hallazgos, pones en riesgo a tus clientes. Entonces son cosas que, malas prácticas que nosotros no vamos a ejercer en Global Standard. Y segundo, no le recomendamos a los clientes que verifiquen bien con quién están cotizando. Sí, y sobre todo hacia allá iba, una primera duda es ¿por qué un organismo me da tantos días? ¿Por qué otro me da a lo mejor menos? Ahí ya empiezan a sospechar, siempre que haya transparencia, que eso es lo más importante,
conozcan las tablas para que ustedes también tengan la referencia de dónde se está calculando el tiempo como parte del proceso. Ahora, el tener una cotización, ¿esto ya es directamente el pase para ir a auditar o esto se cierra con lo que pudiera ser un contrato? No, de hecho, una vez que ya les presentamos las cotizaciones y analizan y determinan que ya están preparados, porque también eso es importante conocer, que el cliente debe de tener ya realizado una auditoría interna, una revisión por la dirección, para que ya con esta información puedan presentarla al auditor y llevar a cabo pues la auditoría. Entonces, sí es importante que el cliente ya se encuentre preparado mínimo con 3 meses de registros para nosotros poder hacer la auditoría. Pero Ok. tomando lo que platicas de Eduardo, sí necesita, de hecho, la 17021 nos pide que debemos de tener un contrato con el cliente, un agreement con el cliente en el cual... Un acuerdo comercial. Exacto, Llámese el contrato acuerdo. o acuerdo comercial. Como lo quieran exactamente. Ujú. Nosotros normalmente le llamamos contrato, en donde se establezcan las reglas y ciertas características que también la casa acreditadora nos vigila a nosotros, que debemos de cumplir y que el cliente debe cumplir. Te doy un ejemplo. Si la casa acreditadora quiere ir a hacerle una auditoría sombra al organismo de certificación, el cliente debe de permitir la entrada de ese ente junto con el equipo auditor. Si el cliente no lo permite, pueden suspenderle la certificación. Y eso debe estar establecido dentro del contrato o el agreement con el cliente. Y precisamente la pregunta era para que pues aquellos que nos están escuchando conozcan que la cotización es el primer paso, pero esto también se ve reflejado en un acuerdo comercial, Es correcto. llámese contrato, para la ejecución de la auditoría. Y eso ya queda establecido con los tiempos en los cuales se va a auditar. Sí, y déjame comentarte algunas anécdotas que hemos tenido en esta parte. Hay clientes, sobre todo clientes de gobierno, clientes institucionales, que ellos manejan su propio contrato. Entonces quieren que nosotros como organismo de certificación le firmemos un contrato que ellos tienen para toda la proveeduría que puede ser de productos, de eso. Y realmente ese contrato de ellos no nos va a servir porque nosotros tenemos el contrato que está aprobado por la casa acreditadora. Entonces, es algo que siempre tenemos que estar aclarándole a los clientes que el servicio que le estamos brindando está controlado no por el organismo de certificación, sino por una casa acreditadora. El que emite el sello que los avala es el que nos controla y el que pone las reglas. Entonces, eso lo tenemos que hacer llevar y tenemos que nos firmen ese acuerdo. Entonces, es importantísimo también hacérselo saber a los clientes. Sí, que ahí ya llegan negociaciones a lo mejor de adendums, de lo que Es puede hacer, correcto. pero al final nuestro contrato comercial como un requerimiento que tienen las organizaciones que implementan la norma, al igual las normas que nos rigen a nosotros como organismos de certificación, nos pide que el contrato esté firmado. Así es, y es el que es válido para la casa acreditadora. Los otros contratos para ellos no les es. Y sobre todo para darle certeza y tranquilidad a la organización de que su certificado está vigente, que eso es lo importante, porque también pasa muchas veces que a lo mejor el certificado, el papel lo tiene la organización, pero ya directamente en los medios públicos el certificado no tiene validez. Así es. Normalmente en sistemas de ISO las certificaciones son por 3 años. Ujú. Entonces, las certificaciones se les emite el certificado en el primer año cuando el organismo recibe las primeras auditorías, pero está obligado a recibir auditorías de vigilancia, de seguimiento, que le llamamos mínimo una cada año. Esos tiempos también los establecen las tablas que les comentamos de los documentos mandatorios y ahí está claro. O sea, hay empresas que dicen que ya no tenía, ya me auditaron, me dieron mi certificado por 3 años, o sea, ¿para qué me vienes a auditar otra vez? No, ahí está claro y por eso nosotros presentamos tiempos cumpliendo el ciclo que son los 3 años. Ok. Exacto, sí, y sobre todo, Lalo, referente a el certificado que se le emite por parte de un organismo al cliente, pues asegurarse que los sellos sí tengan esa trazabilidad, ¿no? Porque hay organismos que simplemente emiten un certificado, dicen que la empresa está certificada en ISO 9001, pero no tiene ningún sello de acreditación. Entonces, eso el cliente también tiene que conocer y saber que necesita tener esa trazabilidad por medio de una acreditadora, porque así es como cuando les cotizan 5 días, pero la norma nos dice que son 7 días, entonces también puede ser esa parte, ¿no? Que no hay organismos que no están Que acreditados. sí, que lamentablemente en el mercado pues se presta charlatanería y hay quien dice, bueno, ok, no te vendí el producto que te puedo dar acreditado,
te vendió una alternativa, aunque yo te emito un certificado, pero no tiene toda la trazabilidad. Sí, y de hecho eso lo pueden consultar en las páginas. Hay organismos, bueno, hay acreditadoras que tienen esta parte pública para que puedan los clientes mismos buscar y consultar si este cliente está certificado y si su certificado está válido o activo. Vigente como tal. Vigente. Es correcto. Ok, muy interesante. Y yo sé que podríamos seguir hablando al respecto, pero pues, obviamente les agradecemos el tiempo en referencia a esta pequeña charla y sobre todo con toda la sinceridad que nos la pudieron dar, que esperemos que haya sido de gran orientación para quien nos escucha y sobre todo que si quedan obviamente alguna duda, sabremos que como equipo comercial estarán abiertos a cualquier pregunta, a cualquier acercamiento directamente con ustedes. Así es, Eduardo. También agradecerte. Y la verdad es que los tiempos, los clientes que se quieren certificar o los que ya están certificados, pueden pedir la transparencia de lo que le están cotizando y el organismo de certificación debe y está obligado a demostrar, porque de hecho la norma que nos certifica nos lo pide, que debe haber una claridad en la negociación y la información con el cliente. Debe estar transparente y debe haberse llegado a los acuerdos mutuamente. Entonces, tiene todo el derecho de pedir aclaraciones de los tiempos asignados para sus plantas, su empresa. Y a nosotros nos obliga como parte de comunicación externa a obviamente aclarar todo ese tipo de dudas hacia los clientes como parte del proceso. Pues bueno, pues vamos a ir a la siguiente sección, ¿les parece bien? Sí, muy bien, adelante. Casos del público. Pues precisamente tenemos 3 preguntas directamente de lo que pudieran ser personas que nos escuchan y van en referencia a este tema que nos parece pues muy importante y queremos ver su opinión al respecto. Nos escribió Sofía Martínez, nos dice, ¿por qué se cotizan tantos días en las certificaciones? ¿Depende del sistema o el proceso o es muy largo esto? Depende, pues obviamente esto lo tenemos que conocer a través de un cuestionario, de un formato de aplicación. Y totalmente depende de la complejidad de la organización, ¿no? De sus procesos, los empleados también, porque si son muchos empleados tienen que hacer la entrevista a los trabajadores y esto requiere tiempo. Entonces depende totalmente del proceso que tenga el cliente y lo que va a certificar. Sí, yo le diría a Sofía una respuesta muy clara. Mira, cuando ellas auditen su propio sistema, que lo analicen si con el tiempo que le asignó el organismo de certificación ellos pudieran auditar todo su sistema. Porque la respuesta es muy, muy simple. Normalmente a los clientes se les hace un mundo de tiempo porque no quieren recibir gente extraña revisando su sistema. Uh-huh. Pero si le preguntas a un auditor, no le va a alcanzar el tiempo. Sí, de hecho siempre decimos en mala broma el tiempo es el peor enemigo de un auditor. Siempre correcto. quisiéramos más tiempo para poder hacer las auditorías. Es correcto. Entonces, pero el cliente, eso lo vemos nosotros como organismo de certificación y el cliente dice, no, 5 días, ¿qué van a hacer 5 días aquí en la empresa, no? Pero realmente yo siempre le digo al cliente, se la regreso es, ¿tú crees que con los 5 días tú pudieras auditar toda tu empresa, todo el sistema? Y entonces la respuesta ellos la podrían entender. Así es, y sobre todo como ya lo platicamos y fue una de lo que tocamos directamente, no queda a criterio del organismo, hay reglas que debemos de cumplir y que eso pues le tiene que dar tranquilidad al cliente. Entonces, pues bueno, Sofía, pues directamente ya sabes que esto pues está normado y tendrás que verificar cuál es el estándar y cuáles son los tiempos mínimos que aplica el estándar, porque también hay tiempos mínimos de auditoría, no puedes ir o reducir tiempos a absurdos como de te audito 3 horas y listo. No, hay tiempos que también los mismos estándares te dicen no puedes estar menos de un día en tal proceso o dependerá de cada uno de los tipos de las normas. Bueno, hay una segunda pregunta que la manda Alejandro Rodríguez. Nos dice, al querer cotizar un proceso de certificación, ¿también incluye la orientación para implementar el sistema? ¿Es un servicio totalmente aparte o depende del organismo de certificación también? Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, esa es una muy buena pregunta porque regularmente nos topamos mucho con esta pregunta por parte de los clientes que se acercan a nosotros porque quieren implementar y desarrollar el sistema en su organización. Entonces, aquí es donde les comentamos que tenemos una política de imparcialidad donde no podemos ser juez y parte, no podemos irte a auditar algo que te dijimos cómo ibas a tenerlo que realizar, ¿no? Entonces, para generar este valor, ellos se tendrán que acercar con algún consultor para que los apoye con todo este proceso y una vez que terminen con el consultor, ya regresan con nosotros para ahora sí hacerles la propuesta y llevar a cabo la auditoría. Ok.
Así es, Eduardo. Y déjame decirte que seguido pasa. Estamos, ya ves que comentamos al principio del programa que tenemos muchos cursos de todas las normas y suele suceder que les damos el curso a la empresa y les gusta la metodología utilizada por nosotros y entonces automáticamente piden que si los podemos ayudar en la implementación de, ¿no? Y definitivamente no podemos. Si nosotros somos el organismo de certificación, entonces, como dicen por ahí, zapatero a su zapato, el consultor debe dedicarse al apoyo de la consultoría. Nosotros sí podemos dar capacitación, que no es consultoría, la capacitación va en función de formar al personal para que entienda el sistema, que es diferente ayudarles a arrastrar el lápiz y hacer los procedimientos o los documentos y después ir a evaluarlos y decirles qué bien les quedó. Entonces no está permitido. Sí, porque eso, qué bueno que tú lo aclaras en referencia a consultoría. Dicen, oye, ¿cómo no puedes dar la consultoría pero sí das cursos? El curso es diferente a lo que tú dijiste la palabra clave, arrastrar el lápiz, el decir cómo lo vas a hacer, cómo, bajo qué lineamientos los vas a controlar, tal. Eso ya es la consultoría como parte de un proceso que pues sabemos que hay expertos que se dedican a dar esa cuestión. Así es, Eduardo. Sí, Y nosotros nos hecho, dedicamos al proceso de auditorías, a la verificación de la norma. Exactamente. Perdón, De hecho, en los cursos nosotros les explicamos el debe de la norma y el cómo hacerlo, eso ya lo determina la organización y eso es lo que hacen también los consultores. Sí. Y eso es muy importante porque pues, nosotros hablamos, por ejemplo, del control documental. El control documental de cómo tienes que hacer directamente la generación del documento, la revisión, la parte para poderlo ya estar implementando el documento. Pero si tú lo decides hacer de manera directamente electrónica, si lo decides hacer de manera ya física o híbrida, eso es ya la decisión de la organización. Entonces ahí es donde no podemos llegar nosotros. Y ahí está el desconocimiento de muchos clientes, sobre todo los clientes iniciales. Ellos cuando te llaman te piden que si les puedes ayudar para una certificación. Tú le presentas una propuesta y ellos piensan que es que la certificación, cuando nos acercamos, es que los vamos a ayudar a implementar y a certificarlos. E inclusive, el otro error profundo que existen es que creen que nos llaman y creen que fuimos, inventamos la propuesta y ya van a tener el certificado a la semana siguiente o esto, y ya, no necesitan más que la visita del organismo y ya. Y no, realmente es todo un proceso. Es un proceso donde el cliente primero tiene que demostrar que implementó el sistema, que está listo para recibir una auditoría y entonces vivir la auditoría y, por supuesto, hay información por ahí en redes informando de que, oye, que yo certifico, que podemos certificarlo en 4 semanas. Pues si la empresa ya está preparada, hasta en 1 semana se certifica. Pero si no está preparada, eso es información engañosa para los clientes. Realmente no es un sistema que le va a ayudar y, pues, para mi punto, esos certificados los venden en cualquier papelería. Sí, al final, como tú lo dices, esta parte de obtener una cotización es vivir el proceso de la auditoría y de que se haga, porque si no sería simplemente suscribirte y tener una membresía como pudiera ser tu certificado que no va a tener un valor hacia tu empresa y hacia tu servicio o producto que en realidad es el que estás comercializando. Así es. Sí, Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Esperemos que esta haya quedado muy bien explicada, Alejandro Rodríguez. La siguiente pregunta nos la hace Ana González. Nos dice, ¿la cotización de un proceso de certificación aplica por empresa o por rubro? Mi empresa tiene una línea de panadería y paralelamente tiene una submarca de repostería, es decir, un sitio con una panadería y repostería. ¿Se puede cotizar en conjunto o se puede cotizar también por separado? Aquí ya depende de los clientes nos determinan si lo quieren llevar en conjunto. En el alcance pondríamos los 2 procesos o productos, pero pues eso lo determina el cliente, pero sí se puede realizar la auditoría. Ok. Yo te voy a dar otro ejemplo. Una empresa, por ejemplo, de lácteos. Pasteuriza leche, venden leche, hacen quesos, tienen yogures, pasteurizan jugos. Una serie de líneas de diferentes productos. Están dentro de la misma organización. Puedes certificar una sola línea de un solo producto. Por ejemplo, leches o quesos. Leches, lo puedes hacer. O puedes meter todo el alcance de todo lo que realiza la organización, siempre y cuando esté dentro de la misma planta. Y hablando de alimentos, y eso no tienen problema, puede hacerse en un solo sistema. También si quiere, oye, no, yo quiero un certificado por cada producto, pues está libre y lo puede hacer, nada más que sería trabajo repetitivo para ellos. Sí, y sobre todo, tú tocaste un punto muy importante también ahorita es, oye, yo tengo 2 productos, como nos lo dice aquí directamente Ana en la pregunta, tengo 2 líneas, ¿puedo certificar una? Sí,
pero en la auditoría también se va a verificar la otra, porque me dicen, esa como que no existe, ni la voltees a ver. Hay interacciones y puede haber contaminaciones entre un proceso y el otro. Al final también se va a auditar el otro proceso, aunque no se obtenga el certificado, para ver que no le afecte al otro proceso. Así es. En este caso, pues, estamos hablando en el tema de alimentos y viene siendo una norma de inocuidad. Empezando, las instalaciones tienen que cumplir, no porque un producto no va a entrar dentro del alcance, las instalaciones en esa parte donde esté esa línea no deba de cumplir con todos los prerequisitos que les pide la norma. Entonces, en sí, se va a auditar toda la planta en cuestión de cumplimiento de buenas prácticas. Entonces, aunque solamente quieras una línea, que podría ser el caso de la pregunta que nos hace Ana. Y pues para darle claridad, tú puedes obtener una certificación por los dos procesos, o si nada más te interesa el tuyo, porque el otro a lo mejor, como tú lo dices aquí, es una submarca, pues puedes ir hacia el principal, pero también al estar en la misma organización te revisaremos todo para que no haya una interacción. Es decir, no puedes decir que acá tienes inocuidad mientras que en el proceso continuo no la tienes. Es correcto. Entonces, pues bueno, ahí ya queda directamente los comentarios de los expertos, Ana. Y pues bueno, pues muchísimas gracias obviamente para darle respuesta a estas preguntas. Vamos a la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Y llegamos precisamente a la parte de conclusiones. Los esquemas de certificación tienen bases establecidas para calcular y determinar el tiempo de duración de una auditoría, las cuales pueden estar establecidas dentro del estándar como normas complementarias, es decir, el ejemplo de la ISO TS 22003, que es para inocuidad, o como parte de acuerdos internacionales por homologar los procesos de auditoría, como hablábamos nosotros de los documentos mandatorios que manda el IAF. Por ejemplo, el IAF MD5, que da los tiempos de cálculo de auditoría para sistemas de calidad, de medio ambiente y seguridad, o el IAF MD1, que te da directamente los cálculos para lo que podría ser organizaciones multisitio. El sitio o los sitios a ser auditados, las actividades de la organización, el número de empleados, son algunos de los datos que les vamos a nosotros a requerir precisamente para tener un traje a la medida en una cotización pertinente a los giros, ya directamente a los productos que ustedes quieran certificar y a la norma como tal. Y el número de días a ser auditados se traducen en 8 horas de auditoría efectiva en sitio. Esto no incluye directamente comidas o traslados para que precisamente se haga el proceso de verificación. ¿Su comentario final para lo que es directamente el público que nos escucha? Sí, Fabi. muchas gracias, Lalo. Pues como conclusión, los invitamos a los clientes que nos pregunten, que se sientan con todo el derecho de preguntarnos cómo es que estamos cotizando o por qué son esa cantidad de días, para que nosotros los podamos orientar, les podamos explicar estas tablas, ya dependiendo del esquema que están buscando certificarse, y pues también para que ellos también conozcan todo nuestro proceso, ¿no? Todos los días que va a necesitar el auditor para terminar la auditoría y el proceso. Perfecto, muy bien. Sí. Muchas gracias, Fabi. Pues lo mismo que comenta Fabiola, yo abonaría nada más que tengan la confianza y asegurarse de que cuando estén pidiendo propuestas, que sobre todo vean y homologuen los tiempos que le están presentando. Lo decíamos del inicio, los costos, como quieran, pueden variar, pero los tiempos deberían de estar estandarizados porque nos basamos a las mismas reglas. Primero. Y segundo, que no caigan en la parte del juicio de que te puedo implementar y también te certifico. Ahí están poniendo en riesgo su certificación, pueden quedarse en sí certificado y segundo, pues están apoyando o aportando a aquellos organismos que están haciendo malas prácticas a que lo sigan haciendo. Así es. Y eso también es muy importante porque pues lamentablemente quisiéramos decir que no se da, pero pues lo vemos más comúnmente de lo que esperaríamos. Así es, y basándonos a los tiempos, normalmente, lo decíamos, la información es pública, la podemos, y si no, el organismo se la debe de proveer también. Transparentar de dónde están saliendo los tiempos. Pero sí asegurarse de que si son 5 días que les correspondía, ¿por qué tú me estás dando 2 días? Aquí es importantísimo. Yo entiendo a los clientes que entre menos tiempo esté y de pronto voy a pagar menos, pero yo lo que necesito que los clientes entiendan es que ese sistema es la herramienta que les va a ayudar. Y el organismo de certificación tiene que generar ese valor de decirle qué necesita mejorar para que esa herramienta le ayude. Y si no, pues ¿para qué implementa un sistema si no lo va a evaluar, no lo va a mejorar y no lo va a utilizar? Entonces, los invito a que revisen eso y que los hagan bien. Y para eso estamos, para apoyarlos y ayudarles. Muy buen comentario, Robert. Pues les agradecemos, Fabi, Robert, obviamente su participación. Muchísimas gracias por el tiempo que se dieron para poder cubrir
este tema que es muy interesante y esperemos a todos aquellos que nos escucharon haber resuelto sus dudas y sobre todo pues tener más claridad en referencia a por qué se calculan los tiempos, en base a qué y cómo ustedes pueden tener una cotización directamente. Muchas gracias, Robert. Fabi. No, gracias Eduardo, por la invitación. muchas gracias por la invitación también. Fabiola, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues les gracias. agradecemos y estén al pendiente directamente de todo el contenido que Global Standard prepara para ustedes y para el siguiente capítulo del podcast, que estaremos obviamente encantados de que nos puedan seguir acompañando. Recuerden que esta es una producción de Global Standard, compartimos conocimiento. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Acabas de escuchar un capítulo más de nuestro podcast. No te pierdas nuestro siguiente episodio en el podcast de los sistemas de gestión, una producción más de Global Standards. Si te gustó este episodio y quieres saber más al respecto, te invitamos a ver nuestros videos relacionados.